Muy buenas tardes, noches. Es un honor para mí presentar a la licenciada en nutrición clínica y educadora en diabetes, Alicia Ramírez Huerta, quien nos va a presentar en esta ocasión un enfoque innovador sobre la salud metabólica, la salud alimentaria y la salud del planeta. Me permito recibirla en este espacio que Levate Botánica ha preparado para ustedes, donde deseamos sea un espacio en donde encuentren información actualizada, de vanguardia y en congruencia para dar un sentido más consciente de lo que es la medicina hoy día. Les agradezco y le dejo la palabra a la doctora Alicia. Mi queridísima Nidia, antes que nada, muchísimas gracias a Elevate Botánica por esta amable invitación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y de manera prioritaria quiero agradecerte por tu amabilidad, tu acompañamiento, tu siempre profesionalismo. Es un gusto de verdad trabajar con ustedes. Les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Yo quiero decirles que este tema verdaderamente me apasiona, verdaderamente me, me, me hace reflexionar mucho. Y yo, si el día de hoy logro que ustedes logren una reflexión en este tema que voy a decir y puedan tomar otro tipo de decisiones, créanme, en relación al planeta, créanme que yo me daré por satisfecha. Entonces, si me permiten, vamos a empezar. Bueno, entonces ya hablamos que el tema de hoy es la alimentación sostenible en diabetes. Es un tema sumamente importante y de gran reflexión. ¿Sabían ustedes, han puesto a pensarse que una alimentación que sea saludable para el planeta y para ti puede ser una solución para ambos? ¿Habían pensado en eso alguna vez? Mm, Así es. ok. Nosotros estamos teniendo grandes problemas a nivel planetario. Nosotros cada vez tenemos un planeta que está cada vez más caliente, las temperaturas cada vez están más altas, las emisiones de contaminantes por parte de los automóviles, vivimos en ciudades totalmente llenas de estos vehículos, las industrias que emiten tantos gases invernadero. Por otro lado, tenemos una escasez de agua y ven realmente pagando pipas para poder tener estos servicios. Esta fotografía muestra a unas manifestaciones que se han hecho en Monterrey, son fotos reales, donde nosotros pensamos que a veces en zonas alejadas, en zonas de muy poca, donde hay donde no hay una gran infraestructura, pasan estas cuestiones, y no, ahora tenemos que entender que a todos nos puede pasar el estar faltantes de este gran eh, alimento y elemento en la vida que es el agua. ¿Qué pasa cuando hay agua? Bueno, pues el suero se va a erosionar y evidentemente con un suero erosionado, con un suelo seco, evidentemente no va a haber vida y evidentemente no nada más va a ser un problema para las plantas, sino también para los seres humanos. Yo nada más quiero dejar muy en firme que tengamos en cuenta que sin agua no hay alimentos, sin agua no hay comida, sin agua no vamos a poder vivir. Entonces, yo les hablaba de este tipo de situaciones climáticas y es importante entender que cuando tenemos estos efectos planetarios, vamos a tener condiciones sumamente desfavorables. Tenemos bosques que se están incendiando, que generan gran pérdida de vegetales. Tenemos también este tipo de problemas como un suelo erosionado. Y ahora estamos viendo fenómenos tan desagradables como estas tormentas, estos huracanes. Acabamos de ver y vivir el caso de Acapulco. Entonces, ahorita estamos viviendo una situación sumamente devastadora, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que tenemos? ¿Cuál es el mayor reto que tenemos y desafío? Pues afrontar este cambio climático. ¿Cuál es el problema de este cambio climático? Que va a favorecer la inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Por qué se da esta inseguridad alimentaria? Primero tenemos que entender que de acuerdo a la ONU, fíjense ustedes, de cada 9 personas en el mundo, una está subalimentada. De cada 9 personas no tiene una alimentación de calidad o simplemente no tiene alimento. ¿A qué se debe? Primeramente a que tenemos un planeta que está totalmente caliente. Fíjense ustedes, del 2015 a la fecha, hemos vivido los años más calientes en la Tierra.
Y el segundo problema que tenemos es la explosión demográfica. Tenemos un mundo que está hirviendo, pero además está lleno de personas. Actualmente somos 8.000 millones de habitantes. ¿Qué es esto? Fíjense ustedes, en 1927 había 4 veces menos. Nosotros pensamos, no, hombre, bueno, hace 100 años, sí, hace 100 años que es muy rápido para ese crecimiento poblacional. ¿Qué va a pasar con estas condiciones? Que esto va a hacer que haya una falta de alimentos y sobre todo que estos alimentos sean saludables, ¿ok? No vamos tan fácilmente a poder tener frutas, verduras, leguminosas y desafortunadamente lo que más vamos a tener son alimentos industrializados. Me permito hablar ahora sobre la huella hídrica. Seguramente es un término que todos hemos escuchado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la huella hídrica es la cantidad de agua que se va a requerir para producir 1 kilo de alimento, de un producto, etcétera. ¿Cuánto agua se requiere? Entonces, ¿para qué me va a servir esta huella hídrica? Bueno, puedo determinar qué tanta escasez hay, qué tanta contaminación, pero al mismo tiempo me va a permitir gestionar cómo puedo mejorar esa producción de agua. Nada más como un dato interesante, les comento que la Coca-Cola está utilizando alrededor de 300.000 millones de litros de agua al año. Esto es una cantidad tremendamente importante. Continuando con la huella hídrica, yo quiero que vean esta gráfica, por favor, es muy importante. Quiero que vean cuánto es la huella hídrica de los diferentes alimentos, es decir, cuánta cantidad de litros vamos a necesitar para hacer 1 kilo en cuestión de estos alimentos. Si observamos bien, todos los alimentos vegetales tienen una huella hídrica baja. Por ejemplo, el jitomate. Fíjense ustedes, para 1 kilito de jitomate estamos usando 180 litros de agua, una papa 250. Pero si nosotros estamos viendo un aguacate, se sube a 1.400. Y de esta manera estamos manteniendo el consumo, la huella hídrica para los vegetales. Pero ¿qué pasa cuando estamos comiendo ya carne? La cantidad de agua empleada es enorme. Para el pollo estamos utilizando casi 4.000 litros de agua para poder producir 1 kilo de pollo. Imagínense ustedes. Pero el estándar de oro va a ser sin duda la res, que son 15.500 litros de agua. Imagínense el gasto que tiene esto para el planeta. Que aquí estamos hablando, piensen ustedes cuando vayan a comerse un taco de carnitas, cuando vayan a una carnita asada, la cantidad de agua que estuvo ahí utilizada. Por otra parte, también es muy importante ver aquellas cosas que nosotros estamos utilizando y que también pueden contaminar. Por ejemplo, si nosotros nos compramos una playerita, porque evidentemente yo tengo un closet que no tengo que ponerme y la playerita usó 2.700 litros de agua, unos jeans 11.000. Cuando le regalen un chocolatito, valórenlo. 1 kilo de chocolate utilizó 20.000 litros de agua para hacer tan solo 1 kilo de chocolate. Pero de verdad, quien yo creo que se lleva las palmas es el café, quien utiliza 21 litros de agua para hacer tan solo 1 kilo. ¿Cuántas veces vemos en las casas que se desperdicia el café, que se quedan las cafeteras a la mitad? Es muy importante volver a entender este término. Sin agua no hay vida, no hay comida. Ahora quisiera hablar sobre lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es aquellas emisiones de los gases que generan un efecto invernadero y que son también sumamente contaminantes. Fíjense ustedes, lo mismo, la cantidad de huella de carbono que se utiliza para los alimentos vegetales, pues no es tan alta, pero al final del día en las carnes, nuevamente la contaminación es muy alta. Vean ustedes, la ternera tiene una producción invernadero de 130 kilogramos de dióxido de carbono equivalente para producir 1 kilo de ternera. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacas, a la hora en que están pastando, pues comen y hacen sus gases, ¿verdad? Y estos gases contaminan el ambiente. Entonces, cuando vemos una vaca pastando, que pensamos que es algo muy natural, pues también es un nivel de contaminación importante. ¿Qué pasa con el agua y el desperdicio de los alimentos? Ustedes no sé si sepan, se genera el Día Mundial de la Alimentación y esto tiene que ver porque hay muchas personas, exactamente 2.1 millones de personas que viven sin agua en sus hogares, ¿no? ¿Qué tiene que ver la comida, el tirar comida con la escasez de agua? Tiene que ver muchísimo. Hace un momento hablaba de la cantidad de agua que se genera
se tiene que gastar para producir 1 kilo de cada alimento. Entonces, se desperdicia tal cantidad de comida. Vamos a ver un ejemplo. Yo he visto en casas donde si el alimento está feo, si el jitomatito ya se puso un poquito mayugado, si el limón no está tan bonito, lo desechamos por feo. Eso es una realidad. ¿Sabían ustedes que de 1/3 de los alimentos que se producen en el país se desperdician? El tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia y evidentemente al desperdiciar estos alimentos, pues también estamos tirando agua. Y eso es un problema sumamente importante. Entonces, al estar tirando alimentos, generamos contaminación, generamos residuos y, por supuesto, desperdicio de agua. Bueno, estamos entonces hablando del desperdicio de alimentos que genera una pérdida sumamente importante del agua. ¿Ok? Ahora, yo me imagino que todos o la gran mayoría, o quiero pensar que han estado familiarizados con el tema de la sostenibilidad. ¿Qué significa esto de la sostenibilidad? Yo quiero que piensen en el recorrido que llevan esos alimentos hasta que lleguen a su mesa, hasta que lleguen al plato. ¿Ok? Vamos a pensar que vamos a hablar de un alimento vegetal. Primero hay que deforestar, después hay que sembrarlos, hay que regarlos. En el caso de los alimentos, pues, de los alimentos animales, pues hay que alimentarlos también, hay que darles de beber, posteriormente transportarlos, conservarlos, distribuirlos por primera vez, envasarlos, los tenemos que meter en envases, en cajitas, en bolsitas, nuevamente distribuirlos ya al último, por ejemplo, al súper o al mercado. Finalmente llega a nuestra casa y ¿qué crees? Que no me gustó, ¿verdad? No me gustó y lo estamos tirando. Entonces, también tenemos que ser conscientes del desperdicio que estamos teniendo de los alimentos en casa. Yo quiero ponerles un ejemplo. No sé si ustedes han visto que cuando vamos a un hotel all inclusive que tiene todos los alimentos incluidos, la cantidad de comida que las personas se sirven, comida que no se aprovecha y que se está desperdiciando. Esto no puede ser, no es posible que estemos viendo platos así. Entonces, tenemos un reto sumamente importante en el mundo. Fíjense ustedes, actualmente estamos siendo 7.500 millones de personas, pero para el 2050 esta cifra va a subir a 9.600 millones. Esto, según la FAO, este modelo de alimentación ya no es sostenible. Entonces, nosotros para poder para podernos alimentar y tener los recursos que necesitamos, tendríamos que tener casi 3 planetas adicionales. Es decir, el agua y las tierras de casi 3 planetas adicionales, que evidentemente, pues no los vamos a tener, ¿no? Entonces, esto va a generar la inseguridad alimentaria. ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Es no tener ese acceso a los alimentos. La inseguridad alimentaria, y aquí vamos empezando a entrar en estos temas clínicos, porque podemos pensar, ¿todo esto qué tiene que ver con un tema de salud? Pues ahorita vamos a ver cómo esto tiene que ver con diabetes, esto tiene que ver con obesidad. Cuando tenemos inseguridad alimentaria, se va a generar un fenómeno que es la malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Es cuando tenemos un exceso o carencias que pueden ser en calorías o en vitaminas o en diferentes nutrimentos. ¿A qué me va a llevar? A los extremos, es decir, personas que tienen desnutrición extrema o en la misma población, personas que viven con obesidad extrema. Vemos en esta foto niños en nuestro propio país que están con hambre, que están muriendo de desnutrición y sin embargo, tengo la mala noticia de decirles que tenemos en nuestro país los niños más obesos del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Les decía yo que el no tener estos recursos planetarios no va a ser tan fácil que consigamos alimentos saludables, pero sí va a ser muy fácil que nosotros estemos teniendo alimentos industrializados. Díganme ustedes en qué población la más lejana, la más abandonada del país no llega la Coca-Cola. Díganme dónde no encuentran, o sea, puede ser un pueblo con mucha carencia, pero están las papas fritas y ¿qué creen? Que la gente los consume. ¿Qué está pasando? Que estas poblaciones que están tan necesitadas de una buena alimentación, sí tienen acceso a alimentos que son sumamente altos en grasa, en azúcar y sal,
por la facilidad de conseguirlo. ¿Qué va a generar esto? Sobrepeso y obesidad. En realidad son los factores que están influyendo en cómo comemos? ¿Qué es lo que determina hoy? Nosotros vivimos en un mundo obesogénico, estamos determinados por el marketing. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Cada una de esas decisiones que ustedes están tomando, cada una de esas decisiones que ustedes están tomando está influenciada por una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un café normal tendría 0 kilocalorías, a la hora en que me lo tomo en esa cafetería donde todo el mundo va y lo pido con doble chip de chocolate, de 0 se va a 100 kilocalorías, ¿verdad? Y la frase, por 5 pesos más, le pongo una más ración. Quiero hablar ahora de los alimentos ultraprocesados, que son formulaciones industriales que están cargados de una alta cantidad de aditivos. ¿Para qué sirven estos aditivos? Para que sepan muy ricos, para que duren. Yo les voy a poner un ejemplo. Cómprense ustedes un bolillo en la panadería, lo dejan 2 días y van a ver cómo queda totalmente duro. Sin embargo, compramos un pan de dulce como el que está en la pantalla, el panecito lleva 10 días y efectivamente sigue completamente suave. ¿Eso a qué se debe? Tiene conservadores, estabilizantes, emulsionantes, disolventes, etcétera. Pero sobre todo lo que va a tener son potencializadores de sabor. ¿Cuál es el objetivo de los alimentos industrializados, ultraprocesados? Que sean altamente apetecibles, que sean, por supuesto, para las empresas lucrativos, ¿verdad? Pero estos alimentos no necesariamente son lo más adecuado a la salud. Fíjense ustedes, dentro de los alimentos procesados tenemos, ultraprocesados, tenemos una infinita cantidad, ¿no? Galletas, estas sopas Maruchan, que desde el empaque ya es todo un problema para la salud, una gran cantidad de latas, y desde que estamos chiquitos con estas leches para bebé, estamos teniendo este tipo de alimentos industrializados, ¿no? Entonces, aquí quiero que fijemos en estas papas. Esas son unas papas cosméticas, son unas papas a partir de harina. ¿Cuándo han visto ustedes que una papa tenga toda la misma forma? Y ustedes sacan las papas de uno y otro bote y siempre van a tener todas la misma forma. Lo más importante, lo más importante es que estos alimentos ultraprocesados van a generar una muy alta cantidad de basura y contaminantes ambientales que va a favorecer las cosas que yo estuve mencionando. Si son tan amables, hay ahí un microfonito, por favor, si fueran tan amables, se los voy a agradecer. Muchas gracias. ¿Qué pasa con estos alimentos ultraprocesados? Van a tener dos impactos, un impacto en el planeta y otro impacto en nuestra salud. En el planeta, ¿qué es lo que pasa? Normalmente estos plásticos que estamos usando son de un solo uso. Por ejemplo, pensemos en la bolsita del pan que teníamos, abrimos la bolsa y se tira, ¿no? Y también estos alimentos ultraprocesados van a impactar en la producción, distribución y consumo. Si estamos paseando los alimentos de una parte muy lejana del país o donde esté, estamos quemando gasolina que genera producción de gases también, ¿no? En el caso de la salud de los humanos, son productos que tienen bajo valor nutricional. Por supuesto, van a ser muy pobres en frutas y verduras, por lo tanto, en vitaminas y en fibra. Ah, pero eso sí, o sea, son pobres en lo que necesitamos, pero al mismo tiempo van a ser muy altos en calorías, que va a generar problemas de peso, azúcar, grasas, sodio. ¿Qué va a pasar con estos componentes? Pues van a favorecer la aparición de enfermedades crónicas que incluye a la diabetes, ojo, la de tipo 2, ¿ok? Entonces, estos productos ultraprocesados generalmente son obesogénicos y muy poco saludables, ¿ok? Bien. Cuando nosotros hablamos de la alimentación, normalmente las personas están centradas en lo que comemos. Ojo, tenemos que pensar en lo que comemos y en lo que bebemos. Entonces, vamos a analizar cómo está hidratándose nuestro país. Quiero darles la malísima noticia que México actualmente es el primer consumidor de refrescos en el mundo. ¿Cuánto se toma un mexicano de litros de refresco por año? La mínima cantidad de 163 litros por año. ¿Ok? Pero ahí les va la desgracia peor. De cada 10 niños de comunidad rural, esto se presenta más en comunidad rural que aquí en las ciudades, de cada 7 niños, 7 desayunan con refresco. O sea, no alcanza para la leche, no alcanza para alimentos más saludables, pero sí para el refresco. Una noticia peor
de 1999 al 2006, el consumo de bebidas azucaradas, jugos envasados, lechitas saborizadas, refrescos, aguas con azúcar, ya saben cuáles, esas que dicen boing, ¿no? Se triplicó el consumo de este tipo de bebidas. ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos tomando unas altas cantidades de azúcar, evidentemente vamos a presentar obesidad, que va a degenerar también en diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular, gota, asma, artritis, en fin, una gran cantidad de enfermedades. Pero ahí les va la peor de todas las premisas. Hay una frase en México en relación al refresco que dice, desde la cuna hasta la tumba. Desafortunadamente son frases que muchas personas la llevan a cabo. Es muy importante recordar que los refrescos no están aportando absolutamente nada para un buen desarrollo físico y mental de los niños. Al contrario, lo único que va a generar son obesidad y sobre todo estar viendo que cada vez tenemos niños con alteraciones que veíamos ya en personas mayores, por ejemplo, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Por otro lado, estos envases de plástico de todas estas bebidas están contribuyendo al cambio climático del que he estado hablando, contaminando bosques, ríos. Entonces, como veremos, este tipo de bebidas, este tipo de alimentos, no solamente nos están generando todas estas enfermedades que aquí menciono, sino también están alimentando el problema a nivel planetario. Si yo estoy diciendo que el refresco no es la mejor opción, entonces diríamos, pues vamos a tomar agüita sola. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el tomar agua simple vendría siendo una gran opción? Bueno, pues vamos a ver si realmente podría ser una gran opción. Fíjense ustedes que actualmente se están utilizando 500,000 millones de botellas de plástico al año en el mundo. En un año, 500,000 millones de botellas de plástico. ¿Cuándo vamos como planeta a poder degradar eso? Quiero que vean esta fotografía. Es los tiraderos de plástico donde los desperdicios son en cantidades industriales. Yo nada más les digo que en un minuto se produce 1 millón de botellas de plástico. Ahora, nosotros estamos consumiendo dos tipos de plástico con este producto. Primeramente, el polietileno, que es por el envase mismo, y por otro lado, estamos tomando el polipropileno que está en el tapón, ¿ok? Entonces, estamos tomando el propileno del tapón que se pone en contacto con el agua a la hora en que lo abrimos y con el de la botella misma. Pero ahí viene, no, todavía no viene lo peor. Fíjense ustedes que se hizo un estudio y sabían ustedes que el 90% de todas las marcas de agua que se estudiaron contenían microplásticos. El 90%. ¿Qué es esto? Existen fracciones pequeñísimas de plástico que evidentemente nosotros no vamos a ver. Hay dos tipos, los microplásticos, pero una fracción muchísimo más pequeña que son los nanoplásticos. ¿Cuánto? Imagínense ustedes una milésima de un milímetro. Nosotros tenemos en estas botellas plásticos que se llaman micrómetro de diámetro, que es una milésima de un milímetro, de un milímetro y van hasta 5 milímetros. Entonces, nosotros podemos ver aquí que 1 kilo de plástico nos va a producir 3 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Ojo, ¿qué pasa con los nanoplásticos? Son tan pequeños que pueden atravesar los tejidos humanos, pueden estar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sabían ustedes que hay estudios donde se ha visto que hay este tipo de microplásticos incluso en la leche materna? O sea, se meten a los tejidos y pueden estar en la corriente sanguínea. Ya parezco yo promotora de filtros de agua, pero ¿cuál sería la solución para esto? Bueno, evidentemente, para no estar gastando en tantas botellas de plástico como los garrafones enormes, pues poner un filtro y por otro lado, para hacer algo portable, buscar un envase que no sea de único uso y que sea de acero inoxidable. Y de esa manera podríamos contribuir de manera muy importante. Ahora bien, con base en lo que había yo hablado de los alimentos ultraprocesados, yo mencionaba que el consumo de los mismos nos va a generar obesidad. ¿Cuánto? A nivel mundial, los adultos que viven con este padecimiento son 890 millones.
en todo el mundo. Desafortunadamente, los niños ya están teniendo este grave problema. Hay 37 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad. Nosotros cuando fue el COVID estábamos angustiadísimos que si nos podíamos morir, que todo lo que nos pasaba, pero ¿sabían ustedes que diariamente mueren mucho más personas por obesidad que por COVID? Realmente la obesidad está generando una pandemia. ¿Cuáles son las complicaciones de la misma? Bueno, cuando nosotros presentamos esta obesidad, vamos a generar el riesgo para desarrollar enfermedades tales como diabetes, enfermedades del corazón, nos va a subir la presión, va a haber alteraciones en las grasas de la sangre, alteración en el hígado, el sueño ya no va a ser adecuado e incluso se ha visto que la obesidad está relacionada con la presencia de ciertos tipos de cáncer. Entonces, cuando nosotros estamos con un problema de este tipo, vamos a generar este tipo de padecimientos en diferentes niveles, gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, en fin. Como conclusión de esta parte, yo les puedo decir que lo importante es generar alimentos que sean nutritivos, pero también, y que contribuyan a la salud de la población. Cuando yo hablaba de la inseguridad alimentaria, de la carencia que podemos tener del acceso a los alimentos, no se trata solamente de producir alimentos, se trata también de que estos sean saludables. Porque, ojo, una persona que vive con obesidad no quiere decir necesariamente que esté bien nutrida. Podemos tener una deficiencia muy importante de micronutrimentos. Podemos tener personas con obesidad que viven con deficiencias como vitamina D, que viven con anemia. Entonces, es muy importante alimentos, pero que sean nutritivos. Muy bien. Yo quiero que vean cómo están siendo los consumos de los diferentes tipos de alimentos en el país, ¿ok? Estoy hablando ahorita de los diferentes tipos de alimentos, carnes procesadas, comida rápida, botanas, cereales, dulces, obviamente, y bebidas endulzadas. No nos vamos a detener, simplemente quiero que vean el amarillo, que es el porcentaje de la población total. Entonces, de carnes procesadas el 10%, pero botanas, dulces y postres, casi el 28% de la población, estamos hablando de adultos, está comiendo este tipo de alimentos. Vean el tema de las bebidas endulzadas. En promedio, el 71% de la población mexicana es asiduo consumidor de las mismas. No es por tirarle a los caballeros, no es por decirles, pero vean en todas las gráficas, la gráfica de color azul representa a los hombres y nos está hablando de que ellos tienen un mayor consumo en todos estos alimentos no recomendables. Su consumo es arriba del de las mujeres, ¿no? Bueno, damos un como dato al margen. Ahora bien, todos estos alimentos que acabo de presentar, ¿cómo van a incidir en la presencia de los niños? Simplemente vamos a analizar, este es el total de los escolares y estamos viendo que actualmente los escolares con sobrepeso y obesidad son el 37%, pero ojo, en el 2006 eran el 35%. Entonces, 2006 al 22 subió a 37.3%. ¿Qué pasó? Esos niños crecieron, se hicieron adolescentes y desafortunadamente llegaron a la cifra del 41%. Entonces, la ganancia de peso, conforme pasan los años, digo, no es una temporada muy alta de ser niño a ser adolescente, es mucho. Esta tabla, lo único que quiero que vean es esto. Estamos viendo el total ya de adultos. ¿Cuántos adultos mexicanos padecen sobrepeso y obesidad? El 75.2%. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos a 10 mexicanos y de esos 10, 7.5 van a tener sobrepeso y obesidad. Pero ojo, lo interesante es que si analizamos la edad, de los 40 a los 59 años, aquí se pone peor. Estamos hablando del 85%. El 85% de personas entre 40 y 59 años tienen sobrepeso u obesidad. Y la obesidad abdominal sube aún más estas cifras. ¿Qué quiere decir? Que la grasa se está concentrando en el abdomen y recordemos que esa es la obesidad menos saludable. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno,
del sobrepeso y obesidad. En el 2000 estábamos en el 64.5% de la población y en el 22 en 75.2%. Esas son cifras que van creciendo de manera alarmante. Ahora, ¿esto qué nos va a generar? La obesidad, pues desafortunadamente está sumamente relacionada con la presencia de diabetes. Recordemos, la diabetes no solo es una enfermedad metabólica, es un marcador de disrupción sistémica y que no solamente está relacionado a lo que yo me como. La presencia de la obesidad tiene muchas matices, como por ejemplo los genes, es una enfermedad que se transmite en las familias, pero ¿qué creen? Hoy sabemos que pesa más el estilo de vida que los genes. Es decir, en la familia de alguien puede tener una predisposición muy importante a presentar diabetes, pero si hacemos deporte, pero si me alimento adecuadamente, estoy en tratamiento médico adecuado, puedo evitar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ya tiene obesidad, ajá, y está con los niveles de glucosa altos en sangre, o sea, cuando permanentemente tiene los niveles altos del azúcar en sangre, esto va a generar que diferentes órganos y diferentes sistemas se puedan dañar, ¿no? Entonces, vamos a tener alteraciones como dislipidemia, es decir, los colesterol, triglicéridos van a verse alterados, va a subir la presión, va a alterarse, va a haber una disfunción endotelial y sobre todo va a haber un proceso inflamatorio que no es nada recomendable, ya que la inflamación genera muchísimas enfermedades. ¿Cómo se inicia esto? Con la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la diabetes? Bueno, yo voy a hablar únicamente ahorita de la diabetes tipo 2. Tiene que ver con los socioeconómicos, demográficos, medioambientales, en fin. Tiene que ver con la urbanización. Yo hace un momento hablaba de cómo tenemos este acceso a estos tipos de alimentos tan severos. Tiene que ver con el sedentarismo, señores. Hoy ya no estamos moviéndonos, estamos apantallados, vivimos atrás de un celular, de una televisión, de una laptop, ¿no? Y todo esto va generando un sobrepeso y obesidad. Estos factores son de manera prioritaria los que nos están llevando a la presencia de diabetes. Pero yo quiero recalcar, si se fijan, estas causas que estoy aquí señalando están sumamente relacionadas al estilo de vida, ¿ok? ¿Cómo estamos de datos en diabetes? Pues una cosa mínima, ¿verdad? Casi 590 millones de adultos a nivel mundial viven con diabetes. Y ojo, para el 2050 esta cifra va a subir a 853 millones. Vamos a tropicalizarlo en México. Esto está sumamente interesante, fíjense ustedes. No sé si ustedes sepan, pero de cada 2 personas que viven con diabetes, una no lo sabe. De cada 2, una no lo sabe. Entonces, hoy tenemos el dato de que en México casi el 13% de la población tiene un diagnóstico de diabetes. Pero ojo, el 6% tiene la enfermedad, pero no lo sabe. Entonces, esto hace un total de un 18.3% de la población que está viviendo con este padecimiento. Pero me gustaría, y yo les hago la reflexión, me gustaría que pensáramos si nosotros pudiéramos tener prediabetes. Digo, existe la posibilidad. Solamente el 22.1% de todo el país ya vive con prediabetes. Insisto, esto lo estamos encontrando incluso en niños muy pequeños, ¿ok? Entonces, si sumamos las personas que viven con diabetes con las que tienen prediabetes, las que viven con diabetes y las que viven con prediabetes, estamos hablando de un total en México del 40.4% de la población. Es una cantidad altísima, ¿ok? Tiene que ver con el nivel educativo también. En estratos de menor nivel educativo se ve con mayor presencia este padecimiento. De tal manera que México se encuentra el día de hoy como uno de los países con mayor caso de diabetes en el mundo. Quiero decirles que nos consideran a México como un caso clínico. Eso me parece terrible. Pero estas gráficas hablan mucho, nos sitúan como país quiénes somos. Fíjense ustedes.
Esto es la cantidad de personas que viven con diabetes en nuestro país. Es decir, en el año 2000 había 4 millones de personas viviendo con diabetes. Para el 2001 estamos hablando de arriba de 10 millones. Hoy tenemos 13 millones 600 mil personas, pero para el 2050 estamos teniendo una proyección de que va a haber 20 millones de mexicanos con el padecimiento. ¿Qué pasa con otros países? Vamos a ver el caso de Israel. Si se fijan, Israel mantiene una tendencia sumamente baja. Sube, sí, pero la tendencia es sumamente baja. Cuando aquí teníamos 4 millones, aquí había una cantidad mínima. Claro, la población de Israel es mucho menor, pero estamos hablando de la tendencia, el crecimiento, eso nos habla de los hábitos. Vamos a ver con España, aquí ya se ven unas tendencias más importantes. Aquí, al día de hoy, ellos tienen 4.660.000. Eh, Nueva Zelanda también es un país que tiene un crecimiento muy poco. Francia, son países de los que suben, pero al final del día, si vemos del 24 al 50, su proyección realmente se va manteniendo. Pero esta es la gráfica que manda. Esta es la gráfica que realmente nos enseña por qué están las cosas así. ¿Se acuerdan que yo les enseñé bastantes gráficas que nos hablaba de cómo era el crecimiento de México? Que ahorita en el 2000 había menos de 5 millones y para el 2050, 20. Vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos, si nosotros decíamos que estamos terriblemente mal, pues ellos están mucho peor. Ellos en el año 2000 ya tenían 15 millones de ciudadanos con el padecimiento. Al día de hoy tienen 38, ¿sí? Y para el 2050 estamos hablando de estas cantidades. ¿Qué pasó aquí? Esta gráfica me da toda la, toda la luz de qué fue lo que pasó. México cambió de hábitos. México tenía un estilo de alimentarse. Vean la creciente. Pero de pronto quisimos copiar patrones de alimentación que no corresponden con nosotros y empezamos a comer esto. Empezamos a ver que en cada esquina de nuestro país, ustedes váyanse a cualquier ciudad y en cada esquina está el Domino's y está el pollo Kentucky y está esta comida rápida. Y estos patrones de alimentación que nosotros hace 40 años no teníamos, lo estamos teniendo. Hace 40 años nosotros íbamos a la primaria y es de que muchos van a decir, pues sí, íbamos con unas tortas. Hoy eso ya casi no hay. Entonces, ¿cuál es el reto? Primeramente, que las personas que tienen diabetes no diagnosticada se enteren para que puedan hacer algo al respecto. Ajá. Segundo punto, que estos factores de riesgo modificables, como es la alimentación, la inactividad y la obesidad, son modificables, podamos tomar acciones que pueden ser preventivas o ya como el tratamiento para poderlo mejorar. ¿Ok? ¿Por qué? Sabemos que las complicaciones de la diabetes están presentes, es decir, es un padecimiento que aparece, pero va a generar otro tipo de daños a diferentes niveles, ¿no? El riñón es uno de los que más se ve afectado y desafortunadamente el 50% de los pacientes con nefropatía acaban en diálisis, ¿ok? Y la neuropatía es otro problema también muy importante, donde el 50% de las personas que viven con diabetes presentan neuropatía. Tenemos implicaciones oculares, del corazón, ya lo había yo dicho, del riñón y, bueno, enfermedad arterial periférica, por decir algo. ¿Cuál es el objetivo? Saber que hoy podemos reducir, retrasar e incluso pudiéramos llegar a evitar estas complicaciones si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, la alimentación va a ser uno de los pilares. Usted puede ir con el médico que le cobre 3,000 pesos. Usted puede ir con la persona, estar teniendo el fármaco más caro, ¿ok? Pero si la alimentación no está bien llevada, no vamos a controlar adecuadamente la glucosa en sangre. Es uno de los pilares. Evidentemente está el farmacológico, está el ejercicio, pero eso es fundamental. Primeramente, ¿cómo vamos a llevar el tratamiento nutricional? Por favor, que lo haga un profesional de la salud, que sea alguien que se dedique de veras a la nutrición, que haga un programa personalizado. No todos tenemos que llevar la misma dieta. Yo cuando llego a algún lugar y me dicen, a ver, dame un tratamiento para personas
efectivamente no existe un plan de alimentación universal, porque todas las personas no puedo comer, a lo mejor el alimento que me están pidiendo no me alcanza, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional? Por evitar el colesterol y las grasas altas, por supuesto, evitar la pérdida de masa muscular, que el riñón funcione adecuadamente. Es importante el peso, sí, sí es importante, pero por favor quitémonos la idea que tenemos que bajar una cantidad de kilos enorme, que nunca vamos a llegar a eso, que perdámonos la idea, por favor, de que tenemos que parecernos a alguien que nunca vamos a llegar, porque eso no va a ser. También hay que tener en cuenta la microbiota, cuidar la presión arterial y lo más importante, evitar las complicaciones que se puedan ver. Entonces, ¿qué tendría que tener una alimentación de una persona que vive con diabetes? Pues que las calorías sean adecuadas, o sea, el aporte energético, pero aquí, por favor, bueno, también depende mucho del paciente. Si es una persona que come mucho más, bueno, esto puede variar, ¿no? Que los sean hidratos de carbono sean complejos, que no sean alimentos con un índice glicémico o carga glicémica alta. ¿Qué quiere decir esto? Hay alimentos que de tan solo comerlos sube y se dispara el azúcar en sangre. Bueno, eso también va a ser muy importante, ¿no? Que tenga fibra, que tenga vitaminas, minerales, antioxidantes, polifenoles, carotenoles, resveratrol, etcétera. Buenas grasas que contribuyan a la salud cerebral, en fin. La proteína, por supuesto, aquí tenemos que tomar en cuenta cómo está la función renal de la persona. Si nosotros tenemos que cuidar mucho la proteína cuando tenemos una alteración en el riñón, ¿verdad? Pero además tiene que ser de buen valor la proteína y magra, que no tenga gordo, que no tenga más grasa. Tomar que tenga oleaginosas, granos, verduras sin almidón, frutas en cantidad adecuada. Que no debe incluir, ojo, muchas calorías, mucho azúcar, muchas harinas, azúcares añadidas, ¿no? Una cosa es un alimento que tenga mucha azúcar por sí mismo, por ejemplo, una manzana, que es de manera natural la tiene, y aparte un azúcar añadido, que es, por ejemplo, una bebida o algo donde yo le estoy metiendo más azúcar, que no tenga mucho sodio, aditivos, colorantes, conservadores, exceso de grasa y sobre todo las grasas trans, grasas saturadas no son adecuadas, evitar embutidos, evitar alcohol y alimentos procesados. Yo les voy a hacer, con todo lo que he dicho de esta alimentación, una pregunta. Si te das cuenta que estas recomendaciones que estoy dando son en realidad las que todos tenemos que tener, si te das cuenta que todo lo que he dicho, lo que voy a regresar en esta, que esta recomendación y esta recomendación en realidad es lo que todos deberíamos de comer. La alimentación de un paciente que vive con diabetes, todo esto es muy necesario para todos. Pero la siguiente pregunta, ¿te das cuenta que esta alimentación que acabo de presentar también va acorde para que cuide al planeta? Entonces, ¿cómo tendría que ser una alimentación? Bueno, hablamos del término alimentación sostenible, tiene que ser un impacto ambiental reducido, es decir, en todo tipo de contaminantes, que conserve los recursos naturales, el consumo consciente, seguridad alimentaria y y sobre todo también que sea una dieta saludable, vitaminas, fibra, baja en azúcar y sobre todo que tenga alimentos locales. Yo y en la mañana estaba yendo en la televisión y por ahí alguien dijo, vamos a ponerle a a la ensalada cale y arúgula. Y una señora, yo me imagino que esté viendo la tele, que se dedique a, no sé, a que tenga un puesto en el mercado, dice, ¿y de dónde saco eso? ¿Y cuánto me va a costar y cómo me lo como? Tenemos que buscar la producción de alimentos locales. El consumo local, además, va a dejar de contaminar. ¿Por qué? Imagínense el traslado de un alimento que venga de muy lejos, va a encarecer muchísimo el producto, va a costar muchísimo en cuanto a la emisión de gases y en empaques, porque imagínense para que eso se sostenga. Entonces hay que fomentar la economía regional, alimentos frescos, nutritivos y que tengan los menos empaques. Vamos a esta señora que está comprando ahí en su localidad, vamos a favorecer a los comerciales, a los comerciantes menores, ¿no? Bueno, muy bien.
Si nosotros tenemos un piso degradado, estamos teniendo un piso deforestado, estamos usando una gran cantidad de agroquímicos, estamos teniendo, ya una vez que tenemos los ingredientes para hacer los alimentos, los vamos a someter a tratamientos industrializados llenos de colorantes, de sabores, no es por decirles, pero esto es el famoso juguito que le dan a los niños envasados. Si esto lo vemos natural, si esto pensamos que es como... Mencionaba que si nosotros tenemos un suelo degradado, tenemos ese suelo lleno de agroquímicos, de abonos, de fertilizantes, y ya una vez que tenemos los ingredientes para procesar los alimentos y los vamos a someter a tratamientos industriales enormes, como esto que estamos viendo aquí, esto que vemos aquí es un futuro jugo envasado. Yo les preguntaba si usted tiene un hijo, si usted tiene un nieto, o si usted se los está tomando, ¿cree que realmente esto que está envasado va a ser igual que tomarse una naranja natural? Ahora, si estamos teniendo estas condiciones, vamos a tener como resultado alimentos que tengan una densidad nutricional baja. Vamos a tener alimentos que verdaderamente su contenido de vitaminas, minerales, pues va a ser realmente muy bajo, ¿ok? Y entonces, esto sí puede generar que los procesos de insulina se vean afectados. Los de la insulina y muchísimos más, por supuesto, porque se va a favorecer la inflamación de bajo grado, va a haber una disfunción mitocondrial y, por supuesto, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, de verdad, es algo que tenemos que evitar. El estrés oxidativo va a llevar a múltiples enfermedades, por supuesto, incluyendo la diabetes. Entonces, ¿cómo es posible que todo este tema planetario me pueda degenerar en este tipo de enfermedades? Es una realidad. Yo quisiera de verdad transmitirles cómo tenemos que tener conciencia en el planeta, conciencia en lo que nos estamos tomando. No porque yo me esté comiendo un alimento quiere decir que necesariamente me va a nutrir. Yo les invito a que tomemos antioxidantes como, pues sí se pueden comprar un frasco, pero pues mejor comemos de manera natural. Entonces, ¿qué vamos a generar con estos alimentos? Estrés oxidativo. ¿De dónde lo vamos a obtener? Bien fácil, acabo de decir, conservantes, conservadores, colorantes, grasas saturadas, donde vienen, hombre, en toda la comida rápida, hamburguesas, papas, etcétera, ¿sí? Todavía hay quien le suma un poquito más, ¿verdad? Como si faltaban contaminantes, pues vamos a fumar, ¿no? Además de los contaminantes propios de las emisiones de los coches y de las fábricas, y esto va a generar alteraciones en el metabolismo y proceso inflamatorio. Esto, toda esta situación. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la solución a un destino que vemos viable? ¿Tiene remedio? Por supuesto. El remedio son sistemas alimentarios sostenibles. ¿Qué es un sistema de alimentación sostenible? Aquel que cuida el ambiente, evita el despilfarro, evita eh, el exceso de basura, promueve el ahorro del agua. Ajá. Y entonces esto va a generar alimentos que tengan polifenoles, minerales, vitaminas, fibras. Como todos sabemos, bueno, las personas de público general, que yo les agradezco muchísimo que están aquí, les agradezco muchísimo, yo les quiero platicar que los minerales, las vitaminas y las fibras van a modular un eje muy importante que es el intestino-cerebro. Tiene que ver con la microbiota, que son esos microorganismos que tenemos dentro del organismo y que estos tienen un impacto sumamente importante en la salud y en el metabolismo. Entonces, si nosotros tenemos estos sistemas alimentarios sostenibles, tendremos alimentos de alto valor, alimentos que realmente nos van a nutrir y que van a evitar fenómenos metabólicos, alteraciones, por supuesto, en la microbiota y que al final del día se van a traducir en alteración de grasa en la sangre, de diabetes y de obesidad. Entonces, comiendo de manera más natural, ¿podemos evitar enfermedades? La respuesta sin duda es sí. ¿Qué modelos de alimentación? Seguramente ustedes los han escuchado, son promovibles para un buen estado de salud. Seguramente han escuchado de la dieta mediterránea, la dieta DASH, Plant Forward, la dieta planetaria. En general, estas dietas sí son muy saludables, sí contribuyen con muchos beneficios tanto a la salud del planeta como a nuestra propia salud. No voy a hablar de todas, la dieta
es una, me encanta, pero tiene el pequeño detalle que, por ejemplo, consume mucho aceite de oliva. El aceite de oliva no es tan de tanto producción aquí en México y es muy caro, igual que el salmón, ¿no? La dieta planetaria es una dieta diseñada para alimentar a 10.000 millones de personas sin dañar el planeta. ¿Y en qué se basa? Por supuesto, en los alimentos de origen vegetal, verduras, cereales, leguminosas, frutos. Entonces, ¿por qué no generamos una dieta mediterránea, pero hecha para México? Entonces, les quiero presentar este proyecto que es la dieta de la milpa. Es un proyecto que se ha hecho a nivel gubernamental, donde está incluyendo los alimentos que son totalmente de acuerdo a la tradición mexicana, que contribuyen para una buena salud, que pueden evitar muchas enfermedades. Y ojo, si alguien ya tiene la enfermedad, pues poderlas tratar. Entonces, de manera más importante, vamos a comer verduras, las frutas en una menor cantidad de las verduras, y esto se debe al contenido del azúcar. Vamos a tener cereales integrales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos también nos aportan fibra, semillas oleaginosas y, por supuesto, aceites mexicanos como, por ejemplo, pues el aguacate que más mexicano que nosotros se le hemos dado al mundo. Ahora en el mundial la cantidad que se comieron de aguacates es enorme y salió de México. Proteínas de origen animal, sí, pero vamos a preferir carnes blancas y vamos a usar endulzantes muy pocos, vean la proporción, por ejemplo, miel, o por ejemplo, piloncillo, ¿no? Un pescado hervido, una zanahoria hervida. Esto quiero decirles que estas dos fotos son sacadas de una propuesta de un nutriólogo que así hay que comer. Incluso les puso este letrerito: pescado graso, contiene proteínas, grasa saludable, vitaminas. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Vegetales aportan vitaminas, perfecto. Yo nada más me pregunto, ¿quién le va a gustar comer eso? Digo, habrá alguien que diga, sí, yo me lo como muy contento, pero en general no es un alimento que sea apetecible ni que dé ganas de comer constantemente. Lo mismo con esto, por el amor de Dios. O sea, ¿esto es realmente una sugerencia de alimentación? Ojo, la dieta de la milpa no va por esos caminos. La dieta de la milpa integra muchos alimentos locales, que permite la elaboración de muchos alimentos ricos que sean accesibles, es decir, que estén a la mano, y asequibles, que quiere decir que yo las pueda pagar, ¿no? Que yo pueda comprar un pollo en lugar de que me pidan que coma un salmón, ¿no? Esta dieta está contrarrestando a la dieta occidental. Recordemos que la dieta occidental, ojo, la de los gringos que vimos en la gráfica, cómo nos estamos pareciendo y por eso nos da tantas cosas hoy, está contrarrestando esta dieta que es tan alta en alimentos procesados y ultraprocesados. Ahora, yo los invito a que comamos así. Esto, yo no sé si tengan hambre, a mí francamente se me hace maravilloso. Aquí tenemos cereales en la tortilla. Yo cuando oigo que alguien dice, tiene que comer cero tortilla, pienso, bueno, que no entenderá que somos mexicanos. Como un mexicano le vamos a quitar el cereal. Además, tenemos en un taco verduras, cereales, proteínas de origen animal. Podemos combinarla con los frijoles, que son las leguminosas. Aquí tenemos un guisado con leguminosas. Son alimentos fáciles de preparar. Vamos, no hay que hacer cosas sumamente complicadas, calditos, ensaladas, tacos, ¿no? ¿Por qué no? Con lechuga, una alta cantidad de fibra, de verduras, antioxidantes, polifenoles, un pozolito. Pero ¿por qué nos vamos a comer un pozolito? ¿Pero por qué no? Claro, hay que ver las condiciones de cada paciente, insisto, pero en general, si nosotros le estamos poniendo lo cocemos con carne, se cuece con carne magra, no va a salir una cantidad de grasa enorme, le vamos a poner una buena cantidad de cebolla, de rábanos, lechuga, limón. Es un alimento que puede ser sumamente saludable y delicioso. ¿Y qué diferencia tiene con el pescado hervido ese que estaba ahí como propuesta? Estas alubias, por ejemplo, quesito, jitomates, otro tipo de camarones, un puchero ahí muy, muy sabroso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tendríamos que hacer? Primeramente, generar educación. Una educación tanto para los pacientes, al público en general, para que sepamos todos qué son las dietas sostenibles, cómo nos van a ayudar,
cómo nos van a ayudar a prevenir enfermedades y también cómo educar para la salud del planeta. Y que haciendo lo propio para cuidar nuestra salud, también cuidamos al planeta. El segundo punto no depende tanto de nosotros, más bien no, o bueno, tal vez sí de exigirlo, depende del gobierno. Nosotros hay cosas que no podemos legislar. Nosotros necesitamos políticas públicas para que haya una legislación que pueda regular, por ejemplo, los grandes efectos de la mercadotecnia. No sé si recuerdan que al inicio yo les mencionaba que nosotros comemos lo que comemos por estas campañas mercadológicas tan importantes que sobre todo ejercen esa mentalidad de los niños. Entonces, si nosotros tuviéramos políticas públicas en pro de una buena alimentación, sería más fácil. Ejemplo, hay países que no permitieron la entrada de estas bebidas de colores azul eléctrico, naranja eléctrico, no, y que son energetizantes por el daño que hacen, pero a México sí vinieron a dar. Y por último, generar investigación científica para ver, generar estos sistemas alimentarios, salud humana y ambiental, para generar otro tipo de soluciones que realmente den respuesta a toda esta problemática. Quiero decirles que la salud metabólica y la salud ambiental hoy es el mismo fenómeno. La salud metabólica y la salud ambiental de cada uno de nosotros es el mismo fenómeno. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Huerta, por, eh, Ramírez Huerta. por ponernos aquí en sintonía con un montón de cosas de, ¿no? Sí. Es es una cuestión conjunta. Quiero preguntarles si alguien desea hacer alguna pregunta, pueden enviarla por el chat o abrir su micrófono sin ningún problema. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su presencia, su tiempo, muy valioso. Muchas gracias por No, acompañarnos. muchas gracias a todos, a ustedes, porque este, pues nos reeducaron, ¿no? A todo lo que nos acaban de decir. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias. Ay, muchas Gracias por gracias por las todo. felicitaciones. Gracias. Alguien hace un comentario, lo lees tú, el de Nutritan, porque te hace un Claro, comentario. déjame. Muchas gracias. Ah, claro, claro. Ella Un yo creo que comentario está bueno. puntualizando cuestiones de política pública, ¿no? Acerca de los alimentos y dice, y hay un tema con los tratados de comercio que favorecen a las grandes cadenas de comida chatarra, ¿no? Definitivamente lo vemos un Oxxo en cada esquina, en donde la sección donde está el plátano, el aguacate, el jitomate y la cebolla como básicos es chiquitita, ¿no? Lo podemos ahí observar. A mí Y me parece también, ¿no? que, El desplazamiento de los mercados y los recursos en los mercados a los supermercados, ¿no? a mí me parece que este comentario que Nutritan, no sé cómo te llames, ojalá le pongas tu nombre, es sumamente favorecedor. Nosotros como población, hay cosas que no podemos hacer, necesitamos la infraestructura del gobierno para poderlo lograr, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo que regule justamente estas cadenas de comida rápida, la publicidad, por ejemplo, para los niños, que ya actualmente hay un seguimiento muy importante a eso. Y bueno, muchas gracias por este comentario.